Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues alguna vez fuimos jóvenes. Los caballeros que van a ver en un momento en la pantalla fueron jóvenes. En nuestros años estudiantiles, hace 50 años, hubo una masacre y nos parece fundamental el tema de la memoria, de recuperar esos hechos, de tenerlos presentes, analizarlos y sacar conclusiones. Vamos a hablar de la masacre del 10 de junio de 1971, también conocida como la masacre de Corpus Christi. Vamos a elaborar sobre este tema con personajes que fueron protagonistas directa e indirectamente de esos acontecimientos. Por un lado tenemos a Aurelio Fernández. Él era estudiante de economía en aquellas épocas y empezaba su activismo en el movimiento estudiantil. Él estuvo presente aquel jueves de Corpus en la avenida de San Cosme. Tenemos con nosotros a Pablo Gómez. Él es diputado federal, ha sido senador y diputado intermitentemente en los últimos años, un gran legislador. Y él fue dirigente, es uno de los históricos del movimiento del 68, preso político, ya había salido de la cárcel, estaba recién salido de la cárcel y del exilio, regresado del exilio para las fechas de la matanza, pero él, por decisiones que quizás él nos vaya a comentar, no estuvo justamente ese día en la marcha. Y está con nosotros Jesús Martín del Campo, antropólogo. Él era estudiante muy joven en esos momentos, 17 años me parece, en la marcha, y uno de sus hermanos, su hermano mayor, fue asesinado por los halcones ese día en las calles de las inmediaciones del Politécnico. Entonces, bueno, pues vamos a empezar esta conversación de la memoria para el futuro. Empezamos entonces, yo creo, Jesús, la parte testimonial tuya, debo decir también que Jesús es el productor de uno de los mejores documentales que hay sobre este caso, en colaboración con el canal 6 de Julio. ¿Cómo se titula el documental? Halcones, terrorismo de Estado. Halcones, terrorismo de Estado, porque tenemos que entrar también al fondo de estos acontecimientos. Entonces, Jesús, fue algo muy doloroso para ti y tu familia, el asesinato de tu hermano. Tú estabas a pocos pasos de distancia de él. Nos gustaría que empezáramos por ahí. Esa tarde, como muchos, habíamos decidido participar. Los comités de lucha de las distintas escuelas de educación media y superior de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, habíamos decidido participar en la movilización del 10 de junio en solidaridad con un movimiento generado en Nuevo León, en la Universidad de Nuevo León, en donde les habían impuesto una ley orgánica que limitaba la participación de la comunidad universitaria. Ese movimiento escaló y rebasó los marcos de la propia universidad y se generó una campaña de solidaridad con los de la Universidad de Nuevo León aquí en la Ciudad de México. Habían regresado los últimos presos políticos del 68 en mayo de ese año y había también una necesidad de salir a la calle, ya que la dirección estudiantil del 68 pues fue estigmatizada y nunca hubo justicia en aquellos años en que fue presidente Díaz Ordaz para el 68, luego sería Echeverría, y entonces se generaron las condiciones para hacer una movilización el 10 de junio. Y eso fue lo que sucedió, se convocó a una movilización, apenas habían pasado 2 años, 8 meses de lo que pasó en el 2 de octubre del 68, y bueno, por eso había esta necesidad, este entusiasmo
por hacer una movilización que partiría del casco de Santo Tomás, pasando en Avenida de los Maestros por la Escuela Nacional de Maestros, la normal, y luego se iría por San Cosme, Puente Alvarado, para llegar al Monumento a la Revolución. Era el itinerario definido. Se había establecido por la coordinación de los comités de lucha que encabezaría la marcha a la Escuela de Economía, y mi hermano, que tenía conocidos, él no era de la Escuela de Economía, tenía conocidos desde antes ahí, decide participar en ese contingente que era el que encabezaba. Mi hermano pues, era un joven muy convencido, muy decidido, e iba en esa marcha cuando atacan los halcones, desde que sí habían impedido que avanzara sobre Avenida de los Maestros 2 veces. Bueno, avanza, y él es, por los testimonios que recogimos esa misma noche, él es uno de los primeros que cae abatido por los disparos que hicieron francotiradores apostados en las azoteas, en las 4 esquinas que hay, en las 3 esquinas, la otra es la normal, que hacen convergencia ahí en donde desemboca la Avenida de los Maestros. Fue muy doloroso para mi familia, para mis compañeros, ver a los compañeros que fallecieron. Yo estaba ahí mismo, había entrado por Lauro Aguirre, yo venía un poco atrasado, unos 10 minutos de cuando se había convocado la marcha, pero me tocó desde el principio la balacera ahí en las proximidades, a una cuadra del Cine Cosmos. Estaba yo pasando por ahí cuando empieza el grito que lanzaron de halcones, y empiezan a sacar unos individuos que estaban apostados cerca de vehículos en la acera de San Cosme, ahí se llama México-Tacuba. Ahí estaban y empezaron a sacar sus armas, y empiezan los primeros disparos, y unos comandos nos corretean a los que no habíamos llegado todavía a la normal, y nos metemos en la calle Lauro Aguirre, que es paralela a Avenida de los Maestros, y así nos corretearon halcones que fueron saliendo también de calles perpendiculares, y ahí hubo la interrupción de la marcha, que habían decidido, lo sabemos, que no debería llegar a su destino, a toda costa la iban a detener, como sucedió. Doloroso para nosotros después, para todos los que andábamos buscando a compañeros que hubieran fallecido. Yo tenía la corazonada de que algo podría haber sucedido con mi hermano, a quien no veía yo en esos momentos. Fuimos al Rubén Leñero, después de 1 hora y pico de que habíamos estado en esa zona. Yo estuve unos minutos protegido en una vecindad por un señor que nos abrió rápido. Nos dijo, métanse, cuando nos iban correteando halcones por Lauro Aguirre. Ahí estuvimos unos minutos, no sé exactamente cuántos pasaron, pero sí, bastantes. Y ya cuando salí, pues era la locura de los ataques de los halcones en varias calles perpendiculares a Avenida de los Maestros. Finalmente, después de un lapso ya importante, fui a preguntar con otros compañeros al Hospital Rubén Leñero si el médico director, extraordinaria persona, nos atendió a los que íbamos ahí en una búsqueda de compañeros, y nos dijo, le dije las características de mi hermano, que era más alto que yo, fornido, y dijo, no, aquí no ha llegado alguien así, aquí estamos ayudando a proteger compañeras y compañeros, pero ya vinieron unos a tratar de sacar a heridos, y además a algunos los quieren ultimar. Fueron, pero van a regresar, dijo el médico. Vayan a la 8ª delegación, porque allá también han llevado a los que han estado heridos o fallecieron. Y es así que, bueno, anduvimos en la búsqueda, y hasta muy noche, esa noche, pues recibí el aviso de unos que conocían a mi hermano, que habían visto que estuvo entre los primeros caídos, exactamente en donde desemboca Avenida de los Maestros, cruzando la calle. Se iba a ir la marcha a la izquierda, y le dispararon. Después la autopsia, pues había recibido un tiro en el tórax desde arriba de un proyectil de una bala expansiva, de un proyectil que le pegó en él. Entonces apenas lo lograron cargar algunos de los que estaban ahí cerca.
y dijeron, ya murió. Era de los primeros que falleció. Ya después recopilamos todo con los compañeros del Comité 68 y con otros estuvimos recuperando nombres de los que fallecieron esa tarde y fuimos teniendo más de 60 nombres, los tenemos y todo, y hablamos con las familias. Y unos no querían también, como siempre, que ya saber nada, que no se difundiera, pero en el servicio médico forense, además, nueva actitud agresiva. Cuando fuimos con mi madre, ahí le dijeron, mire, para ella tenía que ver si era mi hermano, uno de los que estaban ahí, de los cuerpos, y dijo, sí, ese es mi hijo. Mire, dijo así el empleado irónicamente, con una idea de empleado terrible, ¿no? Que dijo, mire qué guapote estaba su hijo, señora tal por cual, por su culpa su hijo anda de alborotado, le dijo. Ahí nos íbamos a ir contra los empleados, muchos de los compañeros que iban para el reconocimiento de los cuerpos ahí, pero pues no, ya decidimos no, pues porque esos solo eran empleados, ¿verdad? Pero influidos por una idea. Todo hace una cadena de cosas de una decisión criminal del gobierno que encabezaba Echeverría, que llevó a esa masacre después de apenas 2 años, 8 meses de lo que había sucedido en Tlatelolco, una cosa sorpresiva. Se trata, por eso digo yo, y así lo pusimos en el documental del canal que hicimos con el canal 6 de julio, Halcones, terrorismo de Estado. Jesús, yo quisiera volver contigo porque, y también plantearles el tema a ustedes, porque la creación de un grupo paramilitar como los Halcones, con la intervención y el financiamiento directo de la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado de Estados Unidos, tiene grandes repercusiones para México en los años posteriores, para México y para América Latina, en la historia de las intervenciones que caracterizan nuestra región. No tenemos mucho tiempo más para este bloque, te voy a interrumpir dentro de un ratito, pero continuamos con la charla. Pero yo te quería plantear sobre esto ocurre, como lo ha dicho Chucho, a la sombra de los hechos del 2 de octubre del 68, y sin embargo está la decisión de recuperar las calles por parte del estudiantado, de la juventud. Hay este golpe represivo y hay, como expresan algunos, es un momento en el que se cierran las vías de la participación democrática, de la participación popular. ¿Tú cómo ves, cómo viste desde tu mirador, resguardado como estabas en ese momento, la decisión de salir a las calles? Yo creo que hay que hacer un contexto porque para poder explicarnos cómo es que de repente los estudiantes universitarios y no pocos politécnicos y normalistas toman la decisión de hacer una manifestación. En México las manifestaciones estaban prohibidas. No había manifestaciones. En México no había libertad política, no había libertad de prensa. El régimen priista era un régimen de dictadura política. En México lo que había era libertad de comercio. Eso era la única libertad. El grito en las calles era México, libertad, de hecho, ¿no? Mira, en esas épocas se hicieron muchas consignas y todas ellas redundaban pues, en un régimen oprobioso que impedía que la gente se organizara y pudiera manifestarse, pudiera expresar su punto de vista. Nadie sabía lo que decíamos porque no salía en los periódicos. La televisión era completamente capturada. Estaba al servicio del presidente de la República. Todos esos Sabrudowskis que alguna vez le hicieron un homenaje en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, me parece una cosa monstruosa. Pues este hombre era un individuo que siempre estaba de acuerdo y con la represión y con las peores causas de la cercenación de la libertad del pueblo, ¿no? Mira,
En Nuevo León hay un movimiento estudiantil, protestan, logran que se detenga un proyecto de ley, pero echa a andarse en la Ciudad de México un movimiento por la democratización de las escuelas universitarias. Eso es lo que está vivo ahí. Hay mucha discusión, mucha participación, etcétera, etcétera. Cuando nosotros salimos de la cárcel en abril del 68, nos subieron a un avión y despertamos en... De 71. 70. ¿Qué dije? 68. Es que me refería a que nosotros los presos del 68 Sí. salimos en abril del 71, llegamos pues amanecimos en Lima. A los 40 días ya estábamos de regreso en México, porque ese no era ningún trato, el exilio, ¿no? Pero Echeverría era el trato que había establecido. Para sacarlos de la cárcel. Porque pues no sabían qué hacer ya con nosotros en ese momento también, ¿eh? Era un problema muy serio para ellos. Nadie en el país estaba de acuerdo con que mantuvieran en la cárcel a los estudiantes del 68, y no solo estudiantes, ¿eh? Había muchos que no eran estudiantes y que estaban en la cárcel, junto con nosotros, en la misma causa penal. Bueno, el punto es que va a haber una marcha. Las marchas están prohibidas. El movimiento estudiantil no pide permiso para ejercer un derecho constitucional. Punto. En ninguna ley dice que hay que pedir permiso para hacer una manifestación. Y hasta la fecha, a diferencia de muchos países. Entonces, pues se organiza la marcha por acuerdo. Pero dentro del movimiento estudiantil hay disidencia, lucha de ideas, no de intereses, sino de ideas, puntos de vista, maneras de analizar la coyuntura política. Movimiento muy politizado. Operan casi como partidos políticos, los grupos estudiantiles. Entonces, se hacen dos grandes bandos. ¿En la clandestinidad? No éramos precisamente no? clandestinos, sino no podíamos ejercer derechos. Masivamente. Punto. Claro. No podíamos. Como ocupar el No espacio teníamos público, derechos la políticos, calle. no teníamos. Entonces, esa disidencia interna, los que acabamos de salir de la cárcel y regresado al país, pues como que hacen cabeza de los dos grupos en la pugna disidente, ¿no? Pero la pugna ya estaba. Te voy a interrumpir en este punto y continuamos. ¿Sabes por qué es un momentito. importantísimo eso de antes de ir al corte? Dime. Porque el gobierno se trata de utilizar la pugna de los estudiantes para darle cobertura a la acción represiva. Y ahorita te lo explico. Perfecto. Continuamos en un momento. Esto es violencia política en razón de género. Estás exagerando. Estas cosas pasan desde siempre. ¿Violencia política? No sé. Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja@ine.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. ¿Quién es la muchachita? Mi hermana, patrón. Ah, su hermana. Sí, es Rosario, mi hermana. ¿Y no hay complicaciones? No, para nada. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo qué? Lo quiebro. Lo muñequeo. Me entendiste mal. Ese hombre es importante. Ese hombre es importante para nosotros. Es importante para vos y es importante para tu hermano. Lo único que te pido es que lo trates bien. ¿Oíste, Rosario? Cinema 14 presenta Función Estelar. Rosario Tijeras. Viernes, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal.
50 años de la masacre del 10 de junio de 1971, la masacre de Corpus. En ese momento, pocos días después, el canciller Emilio Rabasa, el canciller de Luis Echeverría, va a ver al embajador de Estados Unidos, McBride, y le asegura: no se preocupe, esto va a desaparecer rápidamente, va a caer en el olvido. Y fíjense que no. Y aparte hay toda una generación que nos esforzamos por conservar no solamente viva la memoria, sino de seguir haciéndonos preguntas y seguir haciendo que los jóvenes se pregunten: ¿por qué ocurrió esto? ¿Realmente México cambió? ¿Qué siguió después de eso? ¿Y por qué estamos en donde estamos en este país? Estábamos analizando el contexto del momento en el que, a pesar de que estaban proscritas todas las manifestaciones callejeras y manifestaciones públicas, el movimiento estudiantil de ese momento decide volver a tomar las calles. Entonces, Pablo, te devuelvo la palabra. Hay una mayoría en el órgano coordinador de los comités de lucha de la Universidad del Politécnico, una herencia del 68 como forma de organización y de actuación. Y pues esa mayoría planteamos. No voy a negar mi responsabilidad. No más faltaba. Menos a estas alturas de la vida. Pues hacer una manifestación. Y esa manifestación se programa para el 10 de junio, que era coincidentemente jueves de Corpus. En el momento en que ya se está encaminando a una solución el movimiento de la Universidad de Nuevo León, y nosotros estábamos pues muy activos en la solidaridad con ellos. Sin embargo, decidimos continuar, porque estábamos reivindicando el derecho de manifestación, de reunión, de protesta, de petición. Y estábamos también queriendo detonar un movimiento que democratizara la universidad y el Politécnico. Luego, entonces, pues convocamos a la manifestación. Y los compañeros que no estaban de acuerdo estaban planteando que no era momento, que había que esperar a unas definiciones de Echeverría. Echeverría había tomado posición el 1 de diciembre del año anterior, que porque Echeverría había hecho pronunciamientos a favor de una apertura democrática. Nosotros, la mayoría de la dirección estudiantil, considerábamos que era un engaño lo de Echeverría, que era puro cuento, que nos quería dividir y que no iba a cumplir nada y no iba a haber ninguna apertura democrática. Ese era básicamente el planteamiento. Algunos otros, incluso intelectuales muy reputados, sí creían en la apertura. Como Eberto. Y Eberto sí creía en la apertura y estaba incluso en comunicación con Echeverría, pensando que Echeverría podía hacer un cambio democrático que naturalmente no hizo. Ahora bien, esta desavenencia dentro de los estudiantes, de repente pues se hacía un poco fuerte, las discusiones eran duras, los jóvenes no tienen no hay tanta ciertos modales. No, yo he visto en la Cámara peores modales que los que alcancé a ver en el movimiento estudiantil. Pero bueno, es otro tema. No, sobre todo últimamente, desde que ya somos mayoría, ya los modosos ya se hicieron. En el tema, Pablo. Bueno. Se nos va el tiempo. El tiempo es lo que ya se nos fue. Ahorita lo estamos recuperando. Esto crea un esquema. El gobierno ha venido haciendo en los últimos 2 años un cuerpo parapolicíaco, armado, entrenado, con chacos, rifles, M22, pistolas, que se llama Los Halcones. Los Halcones son un cuerpo para jóvenes, todos ellos, muy parecidos a los estudiantes, para reprimir estudiantes y para fingir que los estudiantes se enfrentan y la violencia y la represión no vienen del gobierno, sino vienen del seno
de los estudiantes mismos. Eso lo ponen en práctica. Mira, la marcha salió y a medio camino la pararon unos granaderos y dijeron, la marcha está prohibida, disuélvanse. Ellos sabían, los granaderos, que los estudiantes ya enmarchados no iban a decir, ya llegó un señor policía y ya me disuelvo. Eso ya lo tenían calculadísimo. Entonces, evidentemente, los estudiantes gritaron, no nos vamos a mover, tal, muévanse por favor, disuélvanse. No. Entonces continuaron, los policías se hacen a un lado, las calles adyacentes. Ahí estaban los granaderos. Y por la avenida, por San Cosme, entran los contingentes de los halcones transportados en autobuses del gobierno de la ciudad. Y entonces atacan a la marcha por varios lados, cosas que ya nos ha aquí platicado Martín del Campo, terribles, lo que él platica de su hermano, una cosa que se repitió decenas de veces ahí, en ese momento disparaban. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? Por primera vez en todas las represiones, la prensa cambia de actitud. No Televisa, no Sabludowski y sus... no. Los reporteros llegan a las redacciones a decirle a los jefes, no es verdad que sea una confrontación, que era lo que había dicho Martínez Domínguez, Alfonso Martínez Domínguez, como jefe del gobierno de la ciudad, el regente. Esa era la versión que dijo. Se enfrentaron y hay muertos. Entonces ellos dicen, no es cierto. Fueron los halcones que gritaban, son los halcones, ustedes los llevaron, etcétera, etcétera. Dispararon contra los estudiantes no estaban armados. Se les cae la versión y la mantienen todavía 2 días más. La prensa da las 2 versiones por primera vez. Pero claro, la nuestra en primera plana las fotografías era de los muy halcones. tímida. Sí. Eso es un golpe muy fuerte mediáticamente. Es un impacto bárbaro en la opinión pública. Sí. A ver, la prensa era vendida. La prensa siempre estaba contra nosotros. Y de repente, los mismos reporteros presionan sus redacciones y hay un cambio. Mucho le debemos a esos periodistas. Porque nos dio un momento distinto, claro. Nadie fue a la cárcel por esa represión, ¿verdad? Pero podemos volver sobre ese tema si quieres después. Echeverría fue procesado y fue declarado formalmente preso por ese acto y el Poder Judicial lo exoneró. Los jueces que ahora tanto defienden nunca han pedido disculpas, ¿eh? Nunca. No, pues la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte resuelven no atraer el caso y esto ocurre... No, sí, lo atrajeron. Lo atrajeron. Y lo sentenciaron un primer juez. Pero no lo sentenciaron. bueno, Erlinda, la magistrada a la que le llevaron, dijo, sí hubo un ataque de esos halcones, sí hubo muertos por los halcones, sí todo esto, pero no hay culpabilidad porque no es genocidio, no es un delito del Estado y es un homicidio simple y el homicidio ya prescribió, dijo Erlinda Velasco, una tipa. Lo declararon prescrito. Prescrito, sí, eso fue. Aurelio, yo te quiero preguntar a ti, la impunidad para esa generación, ¿qué fue lo que significó? Y sobre todo para este movimiento estudiantil en donde empezaba, me da la impresión, tú dime si es cierto o no, empezaba también a confluir con el movimiento obrero. De pronto se encuentran con esta realidad. Las vías de la participación definitivamente se cierran en el 71.
tengo la impresión. Y prevalece la impunidad hasta nuestros días. Para esta generación, ¿eso qué es lo que ha significado? Bueno, pues en realidad nosotros no suponíamos que no fuera a haber impunidad, porque era lo que había. Siempre lo habíamos visto, no esperábamos otra cosa. Nosotros esperábamos que nosotros, los jóvenes, unos más que otros, estuviéramos cambiando las cosas. Habría que poner algunos componentes importantes. Pablo estaba mencionando las discrepancias internas, que era básicamente ellos venían de la cárcel con una discrepancia que era el pregrupo contra los del Partido Comunista, o así lo entendíamos los recién llegados. Así era. Entonces, cuando salen de la cárcel, o sea, el 71 es un año muy importante, porque bueno, yo entro a la Escuela entonces Nacional de Economía, luego la hicimos facultad. Pues en enero, con Cristina Gómez, Marcela, Joan, todos mis amigos. Y rápidamente entramos al comité de lucha y rápidamente participamos en todo. Y muy pronto salen ellos de la cárcel. Pero cuando ellos salen de la cárcel y llegan a México, que fue en mayo, ¿no? En abril. En mayo llegan, o a principios de junio, ¿no? ¿Cuándo llegas? Sí. Salimos en abril, estuvimos 40 días. Bueno. Sí. Ya habíamos pasado un montón de etapas de conflictos en las escuelas, los comités de lucha. Se habíamos enfrentado a los porros de derecho, por ejemplo, ¿no? Que el compañero Murad era el jefe de los porros, dicho sea de paso. Y los otros y tal, y habíamos fortalecido los comités de lucha en la UNAM y en el Poli y en otras partes del país también, ¿no? Entonces, cuando ellos salen de la cárcel, es un episodio muy importante porque hacemos un gran meeting de recepción en el Che Guevara, que ahora ya no se puede usar porque lo tienen ahí para otros propósitos. Pero es muy importante porque subimos a Pablo porque los otros no querían que Pablo se subiera al estrado porque estaban copando el otro. Sin embargo, y ellos estuvieron en contra de la manifestación, como dijo Pablo. Totalmente. Y las asambleas eran... Imagínense una escuela para los recién llegados, los pleitos de Pablo contra el Búho, de Joel contra el Pino, que eran casi todo era en la Escuela de Economía, en el auditorio Ho Chi Minh, ahí eran los grandes debates, ¿no? Había en las otras escuelas, filosofía, ciencias, en fin. Pero el centro, la verdad, era central. Era el centro. Entonces, cuando salimos a la manifestación, que yo iba... Había una descubierta de obreros a propósito de lo que dice Plaños, ¿no? Porque ya era la Alianza Obrera Estudiantil. Pero eran dos líneas de los de Ayotla Textil, si no me equivoco, ¿no? Y luego seguíamos los de Economía. Sí. Que yo iba con mi brazaletito aquí rojo. Efectivamente nos detienen los granaderos y cantamos el himno nacional. Y yo me emocioné muchísimo porque dije, se retiran los granaderos. Y dije yo, es porque cantamos el himno nacional. Y salimos y al dar así la vuelta, sopas, empiezan los trancazos. Yo al principio creí que eran de salva, porque los compañeros seguían. Bueno, nos escondimos ahí en el metro que no se acababa de... Y ya, nos fuimos escondiendo, los compañeros caían. Cuando vi caer a los primeros, dije, no son de salva, ¿no? Vamos escondiendo. Que los chavos de la vocacional, muy valientes, y otros compañeros nuestros, también iban armados. Eso hay que decirlo, ¿no? Porque también hubo una cierta defensa un poco ridícula, porque eran los M1 contra las pistolitas 22. Pero fue porque hubo policías muertos. Acuérdate después en la UNAM. Heridos, ¿no? No muertos. Andaban los compañeros paseando en CEU. Un muerto. Aquí está la prueba de la... Y cuando alguien le saca la credencial, era judicial. Se habían matado. Quién sabe quién lo habían matado. Acabó en el anfiteatro de medicina, etc. Entonces, bueno, de este movimiento, te digo, derivan dos cosas que tú es lo que estás preguntando también. O sea, la impunidad para nosotros no era un valor a discutir porque sabíamos que eso iba a seguir siendo así hasta que hiciéramos la revolución. Porque ahí hay otro componente ideológico. Todos éramos de izquierda, digamos, genéricamente comunistas. Digamos, la gran mayoría. Tampoco nos daba orgullo decirlo. A mí me sigue dando orgullo decirlo. Eso éramos, queríamos transformar este país. Eso es verdad, es lo verdad. Pero en que hubo una derivación. Los años 70 fueron muy importantes. Por una parte, lo que dice Pablo, la transformación democrática de las universidades.
el cogobierno en economía, el autogobierno en arquitectura, en medicina, en filosofía, en otras, las universidades del país que fueron cambiando, Puebla, Guerrero, Sinaloa y otras muchas también, ¿no? Y luego la reforma política, Pablo. La reforma política, Chucho, que fue empezó a finales de los 70, ¿no? 78. Bueno, ahí está, que es producto de este empuje que fuimos dando desde los 60, porque no solamente 68. Y era otro presidente. Pero ya era... no era Echeverría. No era Echeverría, pero tampoco nosotros éramos los mismos y la lucha había acumulado mucha historia. Eso es muy importante. Pero la otra derivación, a la tercera diría yo, pues es la lucha armada, como opción. ¿Cuántos de nuestros compañeros se fueron a la guerrilla, a la 23? Y murieron. Y la represión, pero esa es la percepción. Se cierran las vías democráticas, no queda otra cosa más que tomar las armas. Esa es una interpretación, porque la otra es la reforma política, donde se abre en 78. No todos tomamos las armas. No todos tomamos las armas. Tampoco todos estamos de acuerdo en esas reformas políticas. Pablo sí. No, es que no la hicimos nosotros. Nosotros la provocamos. Sí, ya la conquistamos. Por supuesto que el PRI la hizo. De acuerdo, pero se cambiaron las reglas. Se legalizó el Partido Comunista, pudo participar en las elecciones. Eso es otra discusión, porque ahí se acabó también mucho de la participación en los movimientos. Pero bueno, esa es otra tarde del 10 de junio, sin duda, compañeros, al ver esta nueva represión, esta masacre, teniendo fresca en la memoria la del 68, pues unos compañeros dijeron, unos ese día lo decidieron, nos han dicho ellos mismos, los que sobrevivieron, esa tarde decidí yo que estaban cerrados los canales de diálogo, de vínculo. Una interpretación son distintas formas como distintas vías que se tomaron. Sí, pero porque la interpretación empezó antes de la represión. Del 10 de junio. Sí, esa es la lucha de posiciones tácticas. Yo insisto mucho en que no eran intereses distintos. No. Eran análisis diferentes que llegaban a proponer comportamientos diferenciados. Métodos Pero diferentes. el planteamiento del grupo del que yo formaba parte y que el que sigue siendo el mismo planteamiento hasta ahora de mi parte, pues es que la mayoría decida. Si la mayoría decida. La mayoría de la organización estudiantil, del órgano de dirección del estudiantado, decidía ir a la manifestación, había que hacerlo. Eso fue lo que pasó. Con eso nos quedamos de momento. Todavía tenemos un bloque más. Vamos a volver en un momento. En México, la vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en sidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Yo lo que recuerdo es que la balacera siguió por minutos, o sea, no fue que una cuestión muy rápida, sino eran como ráfagas, se detenía y luego volvía a oír uno, a veces más lejos, a veces más cerca. El grupo de los halcones era dirigido y adiestrado por militares. Los elementos provenientes del ejército, llamados profesores o paisanos, tenían a su mando a 105 halcones y eran identificados mediante apodos para encubrir su identidad. Cinema 14 presenta programación especial a 50 años del Halconazo. Halcones, terrorismo de Estado. Jueves, 23 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal.
algunas pinceladas de crimen, lesa humanidad, que se cometió ese 10 de junio de 1971. Desde ambulancias que se supone que iban a rescatar a los heridos, salieron los paramilitares. Ese es un crimen lesa humanidad, de acuerdo a las convenciones de derechos humanos de Ginebra. Los policías y los militares buscaron en los hospitales públicos a los heridos para ultimarlos o secuestrarlos. Se les negó justicia a todos los familiares desde el primer momento. Y también, sí es cierto que en una primera reacción, algunos medios de comunicación no se dejaron silenciar y publicaron más que la verdad de fondo, imágenes muy fuertes que daban cuenta de la actuación de este grupo paramilitar. También es verdad que la verdad histórica de estos hechos ha tardado muchos años en ser expuesta a la sociedad tal y como lo ocurrió. Tardó muchos años, Jesús, ¿no? En ese momento la prensa no profundizó, aunque no se dejó amordazar, que es un hecho importante, pero tampoco cambió de fondo esta servidumbre que tenía la gran prensa comercial frente al poder. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que tú sentiste que había una narrativa más afín a los hechos sobre lo que había pasado en ese momento? Bueno, pues no se había hecho ni del 68 ni del 71 ninguna investigación. Ya iban a cumplirse 30 años y desde el Comité 68, los compañeros así, denominada la Asociación Comité 68, metimos primero la exigencia antes de que hubiera los 30 años en 1998. Y entonces se dijo, y hubo un amparo que se metió ante las instancias judiciales y dijeron, antes que declarar prescrito lo que sucedió en 68 y obviamente lo de 71 hay que investigar. Se creó la famosa Fiscalía Especial, que fue un aliciente, algo importante, duró 5 años en funciones y se logró iniciar para lo del 71, también para lo del 68, la investigación, y hubo ahí una posibilidad legalmente y emotivamente y políticamente. Fue muy importante sentar para iniciarle el procedimiento de acusación de la responsabilidad, corresponsabilidad en el 68 y responsabilidad directa en el 71, a Luis Echeverría Álvarez. Ahí se le sentó. ¿Ese es el legado del sexenio de Echeverría, ese y la Guerra Sucia? Ese y la continuación de lo que se llamó la Guerra Sucia para perseguir a todos los gente organizada de izquierda que, pues una derivación del 68 y el 71 es que decidieron un camino, el camino de la lucha armada y pues el gobierno de Echeverría inició lo de la Brigada Blanca para llevar a cabo la Guerra Sucia. Mira, así que ahí 30 años después de la matanza, pues fuimos corriendo a presentar denuncias, a ver si el famoso, la fiscalía que hizo Krill y que después la mató, porque estos panistas hacían cosas y luego se arrepentían, ¿no? Nunca han cambiado. Entonces, ellos mismos la mataron, la hicieron como concesión a la izquierda. Porque en realidad la izquierda fue la reprimida por el PRI durante los años del PRI. No reprimían al PAN, ¿no? La derecha no era perseguida, era la izquierda, era perseguida. Entonces, y no tenía derechos políticos, no podía ni siquiera organizarse en partido, no podía presentar candidatos. Dice, ya van a votar, los jóvenes ya van a votar a los 18. ¿Y por quién vamos a votar? No tenemos por qué. Metimos denuncias, Pablo, Raúl Álvarez Garí, Argüelles, hermano de uno de los del Poli que era de Sonora y vino, y yo metimos las denuncias sobre la base de estas consideraciones que hemos venido haciendo aquí, quienes estamos presentes, de esta asfixia y esta
autoritarismo extremo. Eso fue un buen paso. El punto relevante es que Echeverría fue declarado sujeto a juicio. Sí. Y estuvo detenido. Así es. En su casa, por edad. ¿No? Bueno. Y llega un momento en el cual, para no entrar aquí en detalles que no hay tiempo, dicen que no hay delito que perseguir y que eso ya aburre. Han pasado desde entonces, pues, otros 20 años, ¿no? Y Echeverría sigue vivo. Ya lo vacunaron en CEU. Así es. Litama 14, ¿o cómo era su nombre? Litempo 14, porque también es importante recordar, posteriormente, cuando se revelan los documentos de los archivos de seguridad nacional en Estados Unidos, los National Security Archives, están ahí en los expedientes del Departamento de Estado los datos de que tanto Díaz Ordaz como Luis Echeverría estuvieron en la nómina de la CIA, ¿no? Y entonces aquí se abre. Tenemos todo un capítulo tremendo que no vamos a poder agotar. Déjame decir algo por justicia. Ajá. Esta discrepancia que había en el movimiento para decidir la marcha, y que muy bien Pablo dijo, era de ideas, era de conceptos. Claro, había ya pretensiones organizativas diferentes que no cuajaron más que la que ya estaba, que era el Partido Comunista, esa es la verdad. Pero los compañeros que estuvieron en contra de la manifestación la encabezaron. Ahí estaba el Búho, estaba Pino, hoy estaba Marcué. ¿Con quién jalaba Marcué? Bueno, Marcué era, que ya no era joven. Marcuista. Manuel Marcué Pardín. Él no era de ningún grupo. Ellos estuvieron ahí en la negociación. Y cuando nos soltaron los gases lacrimógenos, los granaderos, porque eso hicieron, porque cuando nosotros salimos, habían dejado gases lacrimógenos, no fue de gorra. Yo era el de la comisión de botellita de Gerber con vinagre. Repartíamos a los compañeros para el paliacate, que era obligatorio. Sí. Bueno, pero lo que sí tuvimos es un cambio. Por ejemplo, en el sistema educativo, la UNAM es idéntica al 71. Y mira que en los años 70 empujamos muchísimo para cambiarla. ¿Qué cambios hay en la UNAM? Ninguno. Sigue siendo la misma junta de gobierno, la misma ley orgánica, el mismo estatuto, la misma forma de decisión. Y si me apuras, hay cosas peores que entonces. Por ejemplo, esa parte no la ganamos. La reforma política, que creo que también es resultado de este empuje, pues hizo una transformación. Ahí está, ustedes júzguenla como quieran. Hay una diferencia muy grande entre que puedas ser miembro de un partido político que tú formes y tú lo haces, a que esté prohibido eso, ¿verdad? A ver, nosotros luchamos por la libertad política. El movimiento 68 era por las libertades democráticas. No podíamos detener nuestra lucha por la libertad política, pero para todos. No solamente para los amigos del gobierno y para sus cuates los del PAN, sino para todo mundo. Bueno, eso se logró y yo creo que eso bajó un poco la represión. Pero yo quiero decir una cosa de conclusión. El Partido Revolucionario Institucional fue un partido represor. Desde que lo formó Miguel Alemán, cuando presidente de la República, con esas siglas, Revolucionario Institucional. Entonces, siempre reprimió, pero no siempre lo hacía con el cinismo y la publicidad con que hizo sus matanzas. Las matanzas eran, pues eso. Pero todo el tiempo reprimía. Todo el tiempo había asesinatos. Piensen en Jaramillo, piensen en tantos, huelgas rotas, gente en la cárcel, cantidad de presos políticos, homicidios de todo tipo, todo. Pero de repente, como en la Alameda contra los enriquistas, en el año 52, que protestaban por lo que ellos creían era un fraude electoral, le dieron órdenes al ejército de disparar. Mataron 40, ahí, en la Alameda. Disparaban. 68 es uno de los grandes actos represivos públicos, cínicos. El 10 de junio es otro más. Es un acto represivo del PRI, del priismo, de esa ideología represiva
que tanto golpeó y tanto hizo daño a México de manera cínica y desvergonzada. Sí, y que tanto sigue pesando también en la educación política de los mexicanos, porque no es fácil deshacerse del priismo. Yo quiero traer acá dos temas. Han dicho una cosa muy interesante. La impunidad era un presupuesto de esa generación. No tenían esperanza alguna en la justicia, en llevar a la cárcel a los perpetradores. La otra cosa que quizás a las nuevas generaciones les parezca insólito, o sea, no había concepto de impunidad, no impunidad. Tampoco se usaba el término de derechos humanos. No existía. Fue hasta los 80s que empezamos a manejar más o menos el tema de los derechos humanos, un poquito por la escuela de los conflictos en otras latitudes, las dictaduras de Sudamérica, Centroamérica. Empezamos también a ejercer este concepto de los derechos humanos y de la exigencia del respeto de los derechos humanos, junto con el de la justicia, ¿no? Bueno, junto con el de la libertad. Claro, por eso yo decía... La libertad era lo básico. Me llama la atención, el grito central en el 71 es la libertad. Hoy, ¿qué vigencia tendría este grito? ¿Ha cambiado? ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido, claro que ha habido ahora esta incorporación en las experiencias sociales, políticas en todo el mundo, ¿verdad? Y se habla ya de los derechos humanos, pero las libertades que proclamábamos en 68, pues eso es el apunte básico, ¿verdad? Libertad de expresión, de manifestación, de todo. En un balance objetivo, estemos de acuerdo, nunca ha habido más libertad, tanta libertad. No, claro. Como en este momento. Así es. Pero, es que no estamos yendo para atrás. Pero tienes que vamos para adelante. Tienes que estar peleándola todo el tiempo. Siempre. Porque si no, te la conculcan. No, claro. Pues, por ejemplo, yo me eché 6 años con Rafael Moreno Valle y ya venían otros 6 con su esposa. Claro. Bueno, ahí era exterminio de la prensa opositora. No comprar publicidad, eso es lo de menos. Era exterminio. Era meter a la cárcel a los disidentes. Dame fechas, porque a lo mejor Moreno Valles y el gobernador de Puebla, ¿en qué periodo? Sí. No, pues de 2010 a 2010. Sí. Por eso, sí. Ajá. No, ese Moreno Valle. Bueno, entonces, si tú no estás en la defensa de eso, tuvimos que hacer un comité de presos políticos en Puebla. Metió a la cárcel, persiguió o procesó a 360 personas. Tantito nos descuidamos, se nos acaba. Ah, pues sí. Este es el momento de mayor libertad que yo aprecio a nivel promedio nacional. Sí. No quiere decir que exactamente en todas partes sea igual, ¿eh? Y en nuestra experiencia. Nos atontamos un poquito cualquier día. Nos vamos para atrás de nuevo, ¿eh? Claro. Tienes razón. En nuestra experiencia generacional que venimos de allá, de estos dos crímenes de Estado terribles, ¿verdad? Bueno, claro que está que no vamos para atrás. Incluso lo que estamos haciendo en este programa de no caer en el olvido. Son 50 años, pero estamos... Oye, en una estación del gobierno. Estamos estamos con la posibilidad, cuando antes, ¿verdad? De estar hablando con la máxima libertad posible. Oye, de los máximos hombres de discusión era Saldaña, Jorge Saldaña. Jorge Saldaña sale con Pedro Ferriz Santa Cruz después del 2 de octubre en un programa vergonzoso, ya se les olvidó, diciendo, por favor, ¿dónde están los muertos? ¿Dónde están? Aquí está el teléfono abierto, llámenos y díganos quién fue, ¿a dónde están los muertos? Es una mentira. Saldaña, que era nuestro prócer de anatomías, ¿te acuerdas de anatomía? Y si revisamos los Saldaña siempre estuvo militantemente, como cualquier locutor vendido de entonces, en contra del movimiento Sí. Ahora, pero no es el único. La prensa en general. Todos. Mira, prensa vendida, decíamos en 68. También la prensa sometida. La prensa libre es el resultado de esas luchas, ¿eh? Porque viene el golpe del 76 contra Scherer
Bueno, que te quiero decir una cosa, porque Scherer es prócer, pero nosotros fuimos con nuestras bolsitas de monedas a insertar un desplegadillo de los comités de lucha en Excelsior. Nos dijeron, tiene que hablar con el director, y el director Scherer nos dijo, aquí no publicamos eso. Ojo, también publicaba porque cuando le daba la gana. Sí, cuando... Sí. Por eso... A veces sí le daba la gana. Cuando sentía que Fernando podía. Chapa era más flexible. Bueno, por eso. Pero lo que te quiero decir es ese cambio, Tal cual. la creación Así de era. 1+1 en 78. Sin ese antecedente, no se puede entender, La creación de Proceso en 78 también. No se puede. Ojo, Las libertades. Acuérdate que una consigna central era prensa vendida. Y eso es lo que transformó mucho las cosas también. Por eso estamos en la prensa. Pero ya no hay chayote. Sí hay, como chingados, ¿no? Bueno, por lo menos no está aceptado. Bueno, sí, es una. Ay, Pablo, ¿en qué es mundo un panorama vives? mediático Bueno, diferente, y pero aquí, con las claro. broncas. Pero no es el Aquí tema. no hay. Vamos a despedir este programa. Ahorita no. Es un crimen de Estado. Yo creo que este es un concepto importante para rescatar. Pues no me queda más que agradecerles. Quizás dejar alertas, encendidas las alertas, que no se vuelva a repetir la presencia de un grupo como los halcones en un país como este. Ni la represión, Blanche. Por eso. Como la de Chiapas contra los normalistas, Hay que tomar nota de eso también. Aunque sea de Morena el gobernador, Ojo con eso también. Hay que darle parejo. Porque eso es algo que no hay que permitir. No hay que permitir de ninguna Hay que ir para adelante. El estar recuperando la memoria, recordar que incluso hubo denuncias a las que les dieron entrada, es que empujábamos nuestra generación, 68-71, pues hacia allá apunta. Y ahora vemos que no estamos yendo para atrás en este país, que sigue habiendo algún empuje en el cual todavía tenemos que ver quienes venimos de aquellos momentos. Hace 50 años éramos mucho menos viejos que ahora o mucho más jóvenes. Y quedan cuentas pendientes en la impunidad como Ayotzinapa y otros casos que no están pendientes, pero vamos tampoco. para adelante en general. Vamos para adelante y seguiremos empujando. Echeverría debería estar en prisión, aunque fuera en su casa. Sí. En la cárcel. No importa ir a la cárcel, lo importante es que haya juicio, se esclarezca, los jueces cumplan con su deber. Sí. ¿No? En este país hemos tenido un poder judicial que jamás se ha hecho la menor autocrítica de todas las atrocidades que cometió contra la democracia y las libertades del pueblo de México. Ya es hora de que lo hagan, aunque sea tarde, pero sí deberían hacerse una autocrítica, aunque ya todos esos jueces ya murieron. Ya murieron la no mayoría. importa, no importa. Echeverría es culpable. Echeverría es culpable. Claro. Y la única forma, yo pienso, a ver si ustedes están de acuerdo, para cerrar estas historias, para que se cierren sin secuelas, es la fórmula de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina. Verdad, justicia y la no repetición, para que nunca más un 10 de julio se repita. Por la memoria, por la verdad, por la justicia, es por lo que venimos peleando desde entonces. Ni el 12 de octubre ni el 10 de junio o lo olvidaremos. Aurelio, Pablo y Jesús, muchísimas gracias. Encuentra tus causas en nuestras recomendaciones de fin de semana. Hablemos de la pandemia que se esconde entre las sombras. El suicidio es la segunda causa de muerte de los jóvenes mexicanos entre los 15 y los 19 años, después de los accidentes de circulación. TV Médica. 6 mujeres dispuestas a tomar las riendas de su camino. ¿Sabes lo que me dijo? Que aunque no estemos juntos me va a querer siempre. Porque yo creo que estamos en